Vuelve a temblar. Hasta esta noche no hay víctimas ni daños materiales. Y aunque el susto fue grande, la gente reaccionó con calma y en orden. El epicentro del terremoto, magnitud 7.2 grados, fue en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Esta noche en la zona solo se reportan daños estructurales menores. Y se tambalea la coalición Todos por Chiapas. El PRI ratifica a Roberto Albores Gleason como su candidato a la gubernatura. El líder del Verde aparece en una foto con el representante de Morena. Y Miguel Ángel Mancera dice que hasta mañana decidirá si se suma a la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero en las listas de la coalición para el Senado ya aparece en el segundo lugar. Comerciantes de un mercado en El Salado, Estado de México, padecieron extorsiones durante 7 años. Muchos, agotados, bajaron la cortina. Muy buenas noches, en punto. Volvió a temblar. A las 5 de la tarde con 39 minutos, hora del centro, se registró un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional en Oaxaca. Hay que decir que gracias a la alerta sísmica, los capitalinos tuvimos 72 segundos para reaccionar. Cuando inició el movimiento en las calles de las colonias más afectadas por los sismos anteriores, como son La Condesa, La Roma, la Colonia del Valle, la gente ya estaba en las calles. Y aunque muchos edificios severamente dañados el pasado 19 de septiembre no han sido todavía demolidos, con todo lo que significa de riesgo para los vecinos, afortunadamente ninguno colapsó. Hasta el momento tampoco hay heridos que lamentar. Vamos a hablar en unos instantes. Estaremos hablando con el secretario de Gobernación que se trasladó a Pinotepa Nacional. Hubo un incidente en el momento en que aterrizaba. Lo vamos a tener en unos momentos, pero antes la información sobre el temblor. El movimiento duró 45 segundos. ¡Ay, Dios! La gente permaneció por varios minutos afuera de inmuebles, sentados en banquetas, por el recuerdo reciente de lo ocurrido el 19 de septiembre. Aunque la mayoría de la gente reaccionó con calma y en orden, también hubo crisis nerviosas. ¡Tranquilos, tranquilos! En la hora posterior al sismo se registraron 59 réplicas, la más fuerte de magnitud 5.9. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Ya está pasando, mira. Está pasando. Está pasando. Está pasando, no pasa nada. No. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. No manches. Aquí estamos contigo. Aquí estamos, Dani. Aquí estamos. No pasa No nada. te pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos. Montes. Tu papi hizo una construcción muy segura. Sí, Tu yo lo papi- sé, pero... Tu papi hizo una construcción segura. No te preocupes, no pasa nada. Los altavoces de la Ciudad de México estuvieron transmitiendo información para orientar a la ciudadanía. No tenemos afectaciones considerables. Se les agradece si permanecen en zonas de segura y ante cualquier emergencia llame a la línea de emergencia 911 o bien presione el botón de emergencia de la cámara más cercana. Por su atención, gracias. Se activaron los protocolos de revisión, sobrevuelos por las zonas más vulnerables después del 19 de septiembre. Los edificios que resultaron afectados y que se encuentran en espera de ser demolidos no sufrieron afectaciones. En Pinotepa Nacional, lugar del epicentro, se reportaron daños en una barda, derrumbes en algunas carreteras y daños menores en fachadas de viviendas y edificios. El sismo también se sintió en los estados de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Guerrero e incluso Michoacán, donde el alertamiento fue de hasta 114 segundos antes del sismo. La Comisión Federal de Electricidad informó que en estos estados, 998,000 hogares y comercios sufrieron afectaciones en el sistema eléctrico. Y justamente el secretario de Gobernación se desplazó a Pinotepa Nacional, el lugar más cercano al epicentro. Está en la línea telefónica el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y entiendo que acaban de aterrizar, pero hubo un incidente. Secretario, buenas noches. Buenas noches, Denise. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Sí, al aterrizar... Lo escucho. No sé,
seguramente acaba de caerse la llamada telefónica. Vamos a tenerle, por supuesto, la información. Lo que sí le podemos informar es que no pasó nada mayor. Acabamos de escuchar la voz del secretario de Gobernación. Sabemos porque iba en el mismo helicóptero nuestro compañero, iba con él, uno de nuestros compañeros periodistas, y sabemos que en el momento en que el helicóptero se acercó a tierra, se habría desplomado los últimos metros, pero insisto, todos están bien. En unos instantes más le tendremos información. Está ahí justamente para pues supervisar que todo esté. Me dicen que ya lo recuperamos. Secretario, ¿me escucha? Sí, Denise, estoy al habla. Te comentaba, al estar intentando aterrizar el helicóptero del ejército donde veníamos, perdió el control el piloto, el helicóptero desplomó, volcó, hay personas fallecidas. Tu servidor está bien el gobernador del estado, el general de la zona. Desafortunadamente entiendo que hay gente que ha perdido la vida y pues ya llegaron equipos médicos, equipos de rescate. Es lamentable esto que ocurrió, pero está dentro de la fatalidad, no hubo mayor pérdida de vidas humanas. A ver, si me lo puede volver a decir, me dice que el helicóptero iba descendiendo, es un helicóptero del Ejército Mexicano, en el helicóptero iba usted, el secretario de Gobernación, me dice que estaba también y que va también el gobernador del estado, el gobernador Murat. ¿Iban acompañados de quiénes? ¿De periodistas? ¿De quiénes más? No, de personal militar y de personal del gobierno del estado y de protección civil, algún personal también de la Secretaría de Gobernación. Y el helicóptero tuvo una pérdida de control al intentar aterrizar. ¿A qué altura? Y se desplomó en Pinotepa Nacional, ya al aterrizar a Pinotepa Nacional. Ya estaban cerca de aterrizar, estaban viendo ya tierra. Sí, ya estábamos muy cerca de aterrizar, a unos 40 metros, 30 metros, y tuvo una pérdida de control. Hace unos instantes, y nada más lo quiero confirmar, el secretario me dijo que usted está bien, que el gobernador está bien. ¿Alguien de los que los acompañaban está herido, perdió la vida? Salieron de los que nos acompañaban, varias personas están heridas y hay otras que entiendo estaban en tierra y han perdido la vida ante la volcadura del helicóptero que pues perdió el control. Bueno, le agradezco mucho, secretario. Desde luego, el motivo de esta llamada inicialmente era saber cómo estaba la situación en Pinotepa Nacional. Nos quedamos con esta información. Supongo que es una situación de crisis la que se está viviendo en este momento ahí. Pero te confirmo cómo están las cosas en relación al sismo, Denise. A ver. El sismo ha tenido prácticamente saldo blanco. Aquí en Pinotepa Nacional ha habido fallas en el fluido eléctrico, hay viviendas que han resultado con daños a fachadas. En términos generales en el país, 998,000 personas han tenido fallas en fluido eléctrico. La Comisión Nacional del Agua nos ha reportado que no hay fallas en la red hidráulica. En Pinotepa Nacional, en la carretera que se llama 200, ha habido tramos carreteros donde hubo afectaciones, se están revisando los puentes y afortunadamente para un sismo de magnitud 7.2 grados con epicentro aquí en Pinotepa, el saldo por motivo del sismo ha sido blanco. Vemos algunas imágenes mientras lo escuchamos, secretario, vemos algunas imágenes. Todas los que estamos viendo son justamente de Pinotepa, hay que decirlo. Es el lugar más cercano al epicentro, por lo tanto, el que tuvo más afectaciones, como suele ocurrir. Secretario, no lo interrumpo más. ¿Usted sigue en el lugar en donde pasó este incidente? Estoy aquí en el lugar y estoy esperando que me den un reporte de las personas que pudieron haber resultado heridas por el tema de la pérdida de control del helicóptero y las personas que han fallecido. Estamos en contacto con ustedes y vamos a tener la información más adelante de este incidente, accidente, porque no tiene palabra, no es incidente, es un accidente lo que ocurrió allá en Pinotepa. Gracias, secretario. Buenas noches, Denise. Gracias. Bueno, pues estamos y está aquí con nosotros. Le agradezco mucho, el ingeniero Carlos Valdés. Le agradezco mucho. Ahora sí que siempre platicamos con usted en los días que hay eventos como de este tipo. Usted es el director del Centro Nacional, pues justamente del CENAPRED, que tiene que reaccionar ante estas cosas. Estaba en una reunión que se hace cada vez que hay un temblor de 7 o de más de 7 grados, así lo entiendo. ¿Qué nos puede decir? Empezando por el epicentro, es un epicentro conocido. Es decir, común. Sí, es el epicentro en Pinotepa Nacional. Aquí nos iban a apoyar con... ¿Cómo no? Por favor, ¿me permites? ingeniero.
con el mapa, el epicentro estamos viendo el estado de Oaxaca, al lado izquierdo Guerrero. Ese es el punto en donde se encuentra el epicentro de este sismo. Este epicentro es diferente a los que vimos para los otros sismos. Aquí está la simulación. Perdón, nada más, Pinotepa, lo vemos, es prácticamente donde Oaxaca confluye con Guerrero. Es correcto. Y el que habíamos, el de 8.2 del 7, es en la zona del Istmo. Es casi en la parte así es. con Chiapas, frontera con Chiapas, sigue siendo Oaxaca, pero el anterior de 8.27 de septiembre, cerca de Chiapas y en este caso cerca de Guerrero, de la zona de Ometepec, en la parte de Guerrero. Aquí tenían la simulación del sismo como lo presentó la alerta sísmica, en donde es interesante el observar el despliegue de la información, porque podemos ver cómo va avanzando las ondas sísmicas. Aquí está la parte, de nuevo ahí está el inicio del sismo y vemos nosotros en color rosa esta zona que comienza a desplegarse, son las ondas P, y las ondas importantes son las que vienen en este anillo de color amarillo. Como lo vemos, van avanzando lentamente. La parte del círculo rosa, las ondas P, están casi saliendo ya del estado de Oaxaca, entrando a Puebla y continúan con el avance. En este momento ya fueron activados las alarmas en la Ciudad de México y ahí viene la parte, hasta acá abajo está un número 33, 34, 35, en donde nos está indicando el tiempo desde que inició el sismo. Vemos que ya la primera onda fue sentida en la Ciudad de México, pero las importantes siguen siendo esta que viene viajando ahora ya a través de la parte del estado de Puebla. Este es el principio del funcionamiento. Se detecta en la zona del origen del epicentro y manda un alertamiento que da 70, 80 segundos. En este caso. Dependiendo, así es. Fue mucho tiempo, decíamos, sí, más de un minuto el que tuvo las personas que escucharon la alerta sísmica en la Ciudad de México para ponerse a resguardo, y es enorme, digamos, en ese sentido es un éxito cuando ocurre en una zona tan distante, el epicentro de la Ciudad de México. Es correcto, a diferencia del sismo del 19 de septiembre, cuyo epicentro, aquí mostrado en el mapa de los sismos, el año pasado el Servicio Sismológico Nacional registró 26.413 sismos, y aquí vemos la ubicación del sismo del 19 de septiembre, y el sismo de esta fecha del día de hoy está más alejado, y es por eso que entonces el tiempo de aviso, además de que era profundo, este sismo fue de 60 kilómetros, el del 19 de septiembre del año pasado, y el del día de hoy es de 11 kilómetros en la superficie. Este es un recuento de los sismos que lleva registrado el Servicio Sismológico Nacional a la fecha. En 2008 son 3.753 sismos, y si lo podemos ver, tanto en el otro mapa como en este mapa, lo vemos, principalmente la costa del Pacífico, alguna sismicidad a lo largo del Mar de Cortés, entre las Baja Californias y Sonora, y la parte del Istmo de Tehuantepec. Aquí están los tres sismos justamente que han sido recientes. Le tengo que hacer esta pregunta, todos sí nos la hacemos. ¿Hay un vínculo entre los sismos? Es atípico, lo conocemos, no ha ocurrido en muchas ocasiones que en el lapso de 6 meses tengamos sismos de 8.2, de 7.2, de 7.1. ¿Hay un vínculo entre ambos o simplemente es fortuito? No, la respuesta es no, aunque pensaríamos que lo debería de haber. El recuento de 1900 a la fecha son entre 180 y 190 sismos mayores de magnitud 6.5. Si hacemos la división, vamos a ver que tenemos 1,5 de estos sismos por año. En algún año se juntarán más, como lo estamos viendo aquí, y a pesar de que los dos del 7 de septiembre y del día de hoy están en la costa y están en la interacción de la placa de Cocos, que es lo que vemos hacia el mar, y la placa norteamericana en donde está el país, son elementos diferentes. No habría una relación. No es la misma falla, es decir, no están ni siquiera geológicamente se dice, es distinto. Es el mismo contacto, pero es distinto. La acumulación de energía no necesariamente afecta la generación del sismo. Por ejemplo, el primero fue el del 7 de septiembre, es muy difícil la afectación que pudo haber tenido para generar el del 19 de septiembre, y lo mismo para el sismo del día de hoy. Dos temas que creo que son muy importantes. Bueno, la primera es, la semana pasada por vientos fuertes, o hace unos días, se cayeron unas antenas que estaban pues a más de 3.000 metros de altura y que servían justamente para emitir digamos, lo que detectan los sensores de la alerta sísmica en la parte de Oaxaca.
de no haberse restablecido esa antena, hoy habríamos padecido porque no hubiéramos tenido los más de 60 segundos que tuvimos para reaccionar. Yo me atrevería a decir que no necesariamente. Aquí están marcadas las dos antenas que se habían dañado, y estas transmiten la parte de los sensores que están más en la parte suroriental de Oaxaca. El sismo del día de hoy, los detectores están a lo largo de la costa y las antenas transmisoras están más arriba. cerca. Pero de todas maneras, qué bueno que fueron reparadas, es un sistema importante, y lo mejor aún este es un sistema que nos ayuda, pero lo dijiste muy bien, esos 80 segundos o 70 segundos pueden parecer mucho tiempo, siempre y cuando ya hayamos llevado a cabo una serie de tareas. Ingeniero, justamente sobre ese tema, va a haber réplicas. Ya, de hecho, Sí. hasta el último conteo que tenía yo, íbamos en más de cuántas tiene ya ahorita. Cerca de 190 hace menos de una hora. Por lo tanto, la mayoría son imperceptibles. Es muy probable que existan réplicas perceptibles. Ya tuvimos una de 5.9, no sé, más o menos una hora después del sismo. Hay mucha información, mucha desinformación que está corriendo, que es qué hacer en caso de réplica, las medidas. Yo sé que para ustedes es importantísimo que hoy las recordemos, porque es probable que se vuelva a sentir un sismo detectable. Es correcto, y sobre todo estamos ya en la noche, es más tranquilo, más calmado, la noche nos da otra sensación, y lo primero, como lo indican aquí, verificar los puntos de seguridad en nuestra casa. Si la casa tiene 2 pisos, valdría la pena un punto en la parte superior, otro abajo, en el departamento, y hacer el simulacro, ir con la familia y colocarlos en ese sitio. Esto nos va a hacer sentir seguros y vamos a ver la ruta para llegar a ese punto. También debemos de recordar la parte de la mochila de emergencia, una mochila en donde debemos de tener comida y agua, debemos de tener una lámpara de mano con baterías, un radio portátil, una frazada, si esto es en la parte de la noche, no es una época de lluvia, no necesitaríamos un impermeable, pero también recordar que si en un USB, en este dispositivo electrónico, podemos guardar los documentos escaneados, actas de nacimiento, documentos importantes de la propiedad de la casa, de los vehículos, es y útil todo eso tenerlo que ahí. tendría que estar ya listo. Debe de estar listo. Después Los de 80 temblores segundos no nos darían tiempo. Todo esto tiene que estar listo y también recordar, generalmente las réplicas son inferiores al temblor inicial. Sí. En la mayoría de los casos. Esto Sí, simplemente también es para no generar temores que no necesitamos. Y además no siempre hay la garantía de que ocurran, hay una probabilidad importante en las primeras 24 horas, ya tuvimos una réplica importante, la de 5.9, entonces esperemos que no suceda una réplica mayor. Ingeniero, le agradezco muchísimo, como siempre, que en estos momentos esté con nosotros para darnos tranquilidad y sobre todo certidumbre en la información. Muchísimas gracias. Gracias. Y justamente aquí en la Ciudad de México, en la colonia Condesa, en Sonora y Ámsterdam, se desprendió parte de la fachada de uno de esos edificios que había sido desalojado desde el 19 de septiembre porque ya había quedado mal. En esa zona el temblor reavivó lo sufrido en los últimos meses y muchas personas tardaron hasta horas en regresar al interior de sus domicilios. Guadalupe Flores está en la zona. Guadalupe, adelante. ¿Qué tal, Denise? Muy buenas noches. Pues nos encontramos aquí en la calle México, esquina con Ámsterdam, en la calle México, esquina con Popocatépetl, cerca de la plaza Popocatépetl, donde el edificio con el número 4 de 9 pisos tuvo desprendimiento de las celosías. Ese edificio ya había sido sentido con el sismo del pasado 19 de diciembre y bueno, pues lamentablemente tuvo este desprendimiento de celosías y este edificio está junto a una vivienda de menor tamaño que por esta ocasión sí tuvo fracturas mayores, según nos comentan los vecinos. Vecinos de la zona aseguran que durante el temblor este edificio de la calle de México, esquina con Popocatépetl, aquí en la colonia Hipódromo, sí se movió de manera sensible. Obviamente pues provocó el susto a todos los vecinos, quienes generalmente usan como su centro de reunión esta plazuela, esta plaza de Popocatépetl. Alrededor de las 21 horas arribó hasta este lugar la directora de Protección Civil de la Delegación Cuauhtémoc
Cuauhtémoc, Cintia Murrieta, quien nos informó que las 33 colonias que conforman esta demarcación han contabilizado por lo menos 20 edificios con desprendimientos de aplanados y revestimientos, pero ninguno colapsado. Personal de la delegación Cuauhtémoc colocó una vez más el acordonamiento, las cintas amarillas y naranjas, y hace un llamado a la población que por favor no quite estas cintas para evitar riesgos a la población que pase por esta zona. Muchas gracias. Te agradezco, gracias por la información. Y hay información sobre la Ciudad de México porque después de esto, justamente hoy, presentó su renuncia el comisionado para la reconstrucción de la ciudad, Ricardo Becerra, quien pasó meses elaborando un diagnóstico preciso de lo que había ocurrido en la ciudad después del 19 de septiembre. ¿Y esto por qué? Pues a raíz de que en un decreto se entregó el control de los 8,000 millones de pesos para la reconstrucción a 3 diputados locales, quienes ocupan las posiciones de presidente, secretario de la Comisión de Gobierno y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Se trata de los diputados Mauricio Toledo, exdelegado en Coyoacán, Jorge Romero, exdelegado en Benito Juárez, y Leonel Luna. Esta noche, el jefe de gobierno habló sobre esta renuncia. Él tiene una posición irreconciliable con la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos explicado que hay un litigio que la Asamblea tiene con la Suprema Corte y pues no podemos adelantar el resultado del litigio. Está fuera de nuestro alcance el poder intervenir para que se resolviera antes esta controversia. Entendemos los motivos que ha expuesto y nosotros tenemos que seguir atendiendo a la población y tenemos que seguir con nuestra tarea de reconstrucción. Bueno, y justamente escuchando al jefe de gobierno decir esto, hoy se supo que el jefe de gobierno dejaría la ciudad para irse como candidato al Senado por la coalición Por México al Frente. Desde el mediodía, los dirigentes del PRD, del PAN y de Movimiento Ciudadano anunciaron en conferencia de prensa que le habían hecho una invitación formal y se supo que en las listas para el Senado aparece en segundo lugar. El propósito fundamental es de que se incorpore a las tareas, empujando en serio los esfuerzos que permitan a la sociedad conocer el proyecto fundamental de la coalición, de impulsar el gobierno de coalición. Que pueda coordinar los esfuerzos que se requieren para difundir y promover la idea del gobierno de coalición en la campaña presidencial del candidato Ricardo Anaya. Para nosotros es fundamental su participación. Por la tarde, el Partido Acción Nacional dio a conocer las propuestas que le corresponden para senadores plurinominales. Miguel Ángel Mancera ocupa el segundo lugar de la lista de 13 nombres, solo por debajo de Josefina Vázquez Mota. El exgobernador y exaspirante presidencial Rafael Moreno Valle está en el sexto lugar. Bueno, y por supuesto, inevitablemente le preguntaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, esta noche cuando estaba dando información sobre el sismo, pues cuál era la decisión que había tomado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. No tenemos la declaración, en unos instantes más se la vamos a dar a conocer. En todo caso, se lo puedo comentar y se lo puedo platicar, porque dijo que se esperaba hasta el día de mañana, que sería mañana cuando anunciaría lo relativo a esa decisión respecto al anuncio, a la invitación formal que le hicieron los dirigentes de los partidos de la coalición. Y en la zona del epicentro, donde esta noche se registró, donde se registró el epicentro, estaba a unos cuantos kilómetros, pero sobre todo lo que lo anunciamos al inicio, donde hubo un accidente, está Jorge Morales. Jorge Morales también estaba llegando a esta zona del epicentro cuando venía el helicóptero del ejército en el que viajaban tanto el gobernador como el secretario de Gobernación, y que nos contó el secretario de Gobernación, a unos 40 metros de tierra, pues habría perdido el control el piloto. Jorge Morales, ¿me escuchas? Buenas noches. ¿Qué nos puedes informar sobre este accidente? Hola Denise, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente estábamos ya prácticamente por aterrizar en un punto aquí en el municipio de Santiago Jamiltepec, que es un lote baldío que se ubica en la periferia de esta comunidad de la costa oaxaqueña, cuando al momento de aterrizar, según la experiencia que yo pude ver en ese momento,
se levantó una gran polvadera en el punto donde estaba proyectado el aterrizaje. Era un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el que nos trasladábamos. Sin embargo, cuando ya estábamos por hacer contacto con tierra, te decía, se levantó mucha tierra. Yo lo que sentí en ese momento es que se perdió el control de la aeronave. Al momento de tocar tierra fue pues con un impacto, fue un golpe, una caída ya de esa distancia hacia el punto de tierra, y al momento de tocar la tierra, pues el helicóptero se deslizó, como que hizo... Perdóname, Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Denise. No, es que hace unos momentos le preguntamos quiénes viajaban dentro del helicóptero al secretario de Gobernación. Nos decía que iba él, que iba el gobernador, que iba gente de Gobernación, también gente del gobierno del estado. Le pregunté si iban periodistas, me dijo que no, pero tú me lo estás narrando, tú ibas dentro del helicóptero. Sí, fíjate que yo acababa de llegar unos minutos antes al aeropuerto de Puerto Escondido cuando se trasladaron en esta aeronave. Ellos subió primero el secretario de Gobernación, el gobernador y el director de Protección Civil de Oaxaca. Después subieron otros funcionarios que venían acompañándolos con ellos, y también hubo un espacio para que pudiera trasladarme yo y venir a este recorrido que se hacía a la zona afectada por el sismo. Probablemente no vio el secretario cuando yo abordé, claro, porque fue en la parte de atrás del helicóptero, pero pues sí fui testigo de este accidente. Te decía, el helicóptero al momento de tocar tierra perdió el control, se deslizó, como que patinó y se impactó con unos vehículos que estaban estacionados justo a la orilla del área que se había delimitado para el aterrizaje. Pues esos segundos fueron horribles. Sí, fueron horribles. Yo te puedo decir que en ese momento pues no se vio nada, nada más se escucharon este ruido que hace el hierro cuando raspa con la tierra. El momento del impacto con los vehículos que hubo un silencio que a mí me pareció eterno, Denise, y ya después comenzaron a escucharse gritos que era de la gente que estaba esperando la llegada de los funcionarios. Cuando pudimos salir, pues un elemento del ejército mexicano abrió la puerta del helicóptero, porque te puedo decir que el helicóptero quedó, digamos, boca abajo. No quedó boca abajo. No, lo estamos viendo, recostado hacia su lado derecho, justo ¿sí? en la puerta donde yo iba sentado. Yo iba en el asiento que da hacia la puerta, que quedó en contacto con la tierra. Y bueno, todas las personas que venían en el área donde iba yo en el helicóptero, pues las tenía yo encima. Venía el secretario de Infraestructura de Oaxaca, venía también personal del staff del secretario de Gobernación, y pues estos minutos fueron eternos hasta que pudo un elemento del ejército mexicano abrir la puerta del lado izquierdo del helicóptero, que quedó hacia arriba, según la posición después del accidente, sí, y comenzaron a sacarnos de a uno por uno. Salieron algunos de ellos. Yo pude ver que todos los que veníamos en el helicóptero, pues ninguno de ellos falleció. Sí había algunas personas que estaban lesionadas. Me parece ser que el coordinador general de comunicación social de la Secretaría de Gobernación pues tenía golpes en la cabeza, estaba sangrando, pero se encontraba bien, y todos los demás pues tenían nada más golpes contusos del Jorge, momento en que se registró el accidente. Sí, Denise. Cuando hablé con el secretario de Gobernación me dijo que quienes habían perdido la vida eran personas que estaban esperando la llegada del helicóptero. En estas imágenes alcanzamos a ver incluso que el helicóptero está sobre un automóvil. Alcanzo a ver eso, quizá no sea así. Pero dime si nos puedes confirmar si las personas, primero si fallecieron personas, cuántas fallecieron y quiénes eran. Mira, yo los cuerpos que he visto hasta ese momento son cuando menos de 3 personas que estaban en diferentes posiciones. Cuando logramos salir del helicóptero, pues vi 3 cuerpos sobre la tierra, y hay 2 vehículos que están, uno exactamente debajo del helicóptero, sí, de la Fuerza Aérea, y otro más que está en la parte frontal del helicóptero. No sé si dentro de esos vehículos o del otro lado, porque ya no nos dejan pasar los elementos del ejército, haya algunas otras personas lesionadas o fallecidas, pero yo te puedo confirmar que hasta este momento cuando menos son 3 personas las que murieron en este accidente, que son precisamente quienes estaban esperando la llegada del secretario de Gobernación y del gobernador de Oaxaca aquí a esta zona de... Su identidad no la conocemos, ¿verdad, Jorge? No, todavía no. Todavía no sabemos, pero seguramente son vecinos de aquí mismo, de esta comunidad, porque hay familiares que están pues ya resintiendo la pérdida. Bueno, Jorge, tú estás en perfecto estado de salud, ¿verdad? Afortunadamente no me pasó nada, Denise, únicamente este susto que sí fue un gran... No, bueno.
Me lo puedo imaginar, Jorge. Te agradezco mucho el reporte. Este helicóptero, y tanto Jorge como las autoridades que se encontraban en él, lo que iban era justamente a cerciorarse, esa es la palabra, cerciorarse de que Pinotepa estaba como estaba. Habíamos visto ya algunas imágenes. De hecho, pudimos hablar en algún momento, unos momentos antes de entrar al aire, pudimos tener comunicación con el presidente municipal. Esto todavía no había ocurrido. El presidente municipal nos dijo, a pesar de problemas de comunicación muy complicados, lo vimos ahora que tratamos de establecer comunicación con el secretario de Gobernación, pero si podemos escuchar lo que nos dijo el presidente municipal de Pinotepa Nacional respecto a cómo estaba la situación. Nada más estoy esperando que me digan si lo tenemos y vamos a escucharlo. Adelante. Bastante fuerte el sismo. Hubo mucha persona con el susto de crisis nerviosa y ahorita estamos dándonos la tarea de hacer una evaluación aquí en el casco urbano y se mandó una comisión a las agencias municipales de este municipio. Los daños estructurales son los que principalmente en los edificios. En las casas de adobe fueron afectados en los que tienen techo de tejas. Tuvimos un derrumbe de una carretera federal 200 que comunica de Pinotepa Nacional a Puerto Escondido, un lugar que se llama Río de la Arena. Ya en estos momentos ya se envió la maquinaria para que puedan retirar el material. También se estableció un centro de control de mando aquí en la pérgola municipal, donde interviene el 47 Batallón, Policía Estatal, Protección Civil, Policía Vial de Tránsito del Estado. Estamos aquí reunidos en este momento. El municipio cuenta con aproximadamente 60,000 habitantes, cuenta con 36 agencias y 39 colonias. Esta información es muy relevante porque cuando ocurrió el 7 de septiembre el temblor de 8.2 en la zona del Istmo de Oaxaca, como usted sabe, era ya entrada la madrugada, la noche, y no pudimos establecer esta comunicación. Esa noche nos fuimos a dormir pensando que no había pasado lo que después supimos había ocurrido en todas estas comunidades a las que no se tuvo en esa misma noche acceso. Hoy sabemos cómo se encuentra Pinotepa Nacional, la zona más cercana al epicentro. Y como suele ocurrir en estas ocasiones de tensión e incertidumbre, como es el caso de un temblor, un evento natural extremo, incluso una elección, pues han corrido todo tipo de noticias falsas, de fake news. Nosotros decidimos hoy escoger algunas y simplemente para decirles, tenga cuidado con la información. En estos momentos, de verdad, cuide mucho lo que retuitea, lo que transmite. Hay que dar tranquilidad y certidumbre. El rumor de que el edificio ubicado en la calle Prosperidad número 4, en la colonia Escandón, habría colapsado fue desmentido por Xóchitl Gálvez, jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Este documento, que recomienda dejar esta noche una cacerola en la orilla de algún mueble, de tal manera que cuando caiga pueda alertarnos de un sismo, es también una noticia falsa. Este usuario de Twitter publicó un video del sismo del 7 de septiembre pasado, en los edificios conocidos como Los Soldominios, en la colonia Doctores, y escribió: "Estoy atrapado en el circuito cerrado del Hotel Central en Juchitán". Fue duramente criticado en esa red social por difundir información falsa. Y esta otra foto de personas saliendo del Hotel Romamor. Vamos con las breves nacionales. Por más de 2 horas, vecinos de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, protestaron en demanda de agua potable. Denuncian que desde hace más de 4 meses tienen problemas con el suministro. Las grúas en la Ciudad de México dejarán de infraccionar y llevar al corralón a los vehículos estacionados en lugares prohibidos. Su única función será de apoyo vial. Puede haber un vehículo que esté obstruyendo la entrada de un inmueble, la entrada de una casa, el paso peatonal, pero será así. Labores de policía, petición de parte, es decir, cuestiones muy específicas. Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, suspendió a un sacerdote detenido por presunto abuso sexual a una niña de 12 años dentro de una iglesia en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
Vamos a un corte y regresamos con más información. El presidente Donald Trump llegó a Florida para reunirse con familiares de las víctimas del tiroteo del miércoles pasado en una secundaria de Parkland, donde murieron 17 personas. Trump también visitó el hospital Broward Health North, donde agradeció al personal médico por su ayuda tras la masacre. Presentan cargos contra 13 ciudadanos rusos por su presunta injerencia en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. El fiscal especial Robert Mueller dio a conocer que los acusados se hicieron pasar por estadounidenses para difundir información falsa en redes sociales y favorecer a Donald Trump en perjuicio de Hillary Clinton. La organización Oxfam anunció la creación de una comisión para investigar casos de abuso y explotación sexual. Esto tras darse a conocer que un comité de ayuda humanitaria contrató servicios sexuales que incluían a menores de edad tras el terremoto de 2010 en Haití. Decretan intervención del ejército brasileño en las tareas de seguridad en Río de Janeiro. El presidente Michel Temer aseguró que el aumento de la violencia en la ciudad requiere ser combatida con medidas extremas como esta. Y hace unos instantes, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, nos envió imágenes después del accidente de esta noche en Pinotepa Nacional. Estos son momentos después de lo que nos narraba nuestro corresponsal allá en Oaxaca, Jorge Morales, momentos después de que al tocar tierra aparentemente perdió control. Lo vemos recostado el helicóptero del ejército y bueno, pues se observa y se ve al secretario de Gobernación. En otra imagen se veía también, estos son un video, pero también se veía al gobernador Murat. El gobernador se encuentra bien. Ahí estaba la imagen, algunos incluso los alcanzamos a ver con algunas heridas en la cara después de este accidente en el momento del aterrizaje. Simplemente y antes de despedirnos, volvió a temblar, es cierto, para todos un gran susto, pero también hay que decirlo. Hoy toda la información que le podemos dar a esta hora es que afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas, que se pudo conectar, que hemos tenido información de los sitios más cercanos al epicentro, que sabemos que hubo daños materiales, pero tampoco son muy graves, al menos eso es lo que sabemos hasta este momento. Ha sido un gran susto, son 3 temblores fuertes en un periodo de 6 meses, pero el saldo esta noche, por lo menos lo que le queríamos decir es no hay víctimas que lamentar y los daños son menores. Y nos vamos a despedir como siempre, porque siempre debe haber espacio para este tipo de información. Todos los días, vamos a contarle esto, todos los días, infinidad de microorganismos recorren el planeta de un punto a otro y son transportados por corrientes atmosféricas. Microbiólogos lo que han encontrado es que hay virus que son idénticos y que se encuentran en lugares tan distintos y tan lejanos como en un lago en Alemania o en el Golfo de México. Y se pusieron a investigar. En la Universidad de Granada, en España, colocaron 2 colectores en lugares muy altos, justamente para evitar que la contaminación local pudiera afectar el resultado de lo que detectaban. Uno fue en una Sierra Nevada a 2.900 metros, otro en un pico a 3.000 metros. En el laboratorio lo que encontraron los investigadores es que hasta 800 millones de virus y unos 20 millones de bacterias caían del cielo cada día. La mayoría de los virus eran de origen marino, del Océano Atlántico, y las bacterias, la mayoría, provenían del Sahara. Y la pregunta, por supuesto, es si estos microorganismos que viajan kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros, podrían seguir activos. Y resulta que las bacterias que llegaron del Sahara se activaron a los pocos días. Y los científicos están seguros que los virus, los más resistentes, podrían también reactivarse. Dentro de todo esto, y viendo esa imagen pues terrorífica de imaginar que nos llueven bacterias y virus de distancias tan remotas, hay que decir que ni los virus ni las bacterias de las que estamos hablando suelen afectar a los humanos ni a los animales. Simplemente es otro elemento extraordinario que aprendemos del planeta Tierra. Muchísimas gracias. Los esperamos aquí el lunes en punto.
Nosotros los guapos